Bueno. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Juli? Bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. Por suerte, acá estamos en Buenos Aires, arrancando con las las Ecoparty Security Sessions by Galicia. Volumen 4 ya. 4. ¿Puedes creer? Ya es la cuarta vez que se hacen estas sesiones. Estamos acá en el edificio Galicia Plaza y vamos a estar hablando hoy, van a estar hablando nuestros queridos speakers. Vamos a tener 4 charlas hoy que se van a basar un poco en las experiencias de vida de cada uno con lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Su historia desde el comienzo, ¿qué los inspiró a estar hoy en día en donde están? Muy bueno. Así que tengo tantas ganas como ustedes de escuchar estas charlas. La primera charla que vamos a tener va a ser de Walter, que nos va a estar hablando de su historia de vida, metiendo en el medio lo que son tecnologías obsoletas, ¿no? Cosas que hoy ya no están y que por ahí nos interesan tanto, ¿no? Así que bueno, los vamos a dejar con Walter. Disfruten de la primera charla. Un aplauso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo les quiero agradecer por haberme invitado a la ECO. La verdad que siempre me gusta colaborar con la ECO. Y antes de arrancar, les quiero contar algo que me pasó cuando me pidieron hacer esta charla, ¿no? Me llaman Seba y Pedro del Galicia y me dicen, queremos que des una charla que sea una mezcla de hablar sobre tecnologías obsoletas, deprecadas, antiguas y tu historia de vida. Y cuando me dicen eso, ¿qué digo? Digo, bueno, o me trataron de viejo, que a los 46 puede ser, o me trataron de nerd, lo cual es cierto, true, también. Con lo cual dije, bueno, está bien, tengo que aceptar mi situación y mi naturaleza. Y como los aprecio mucho a los dos, dije, vamos a ver qué sale de hablar un poco de historias de vida y tecnologías deprecadas. Yo soy Walter Risi, yo soy socio de KPMG y les voy a contar un poco de cómo ese tipo de tecnologías fueron afectando o fueron creando un poco lo que yo soy hoy en día, cómo me fueron moldeando a lo largo del tiempo. Cuando decidí, bueno, efectivamente dar la charla, empecé a pensar un poco, empecé a reflexionar sobre cómo habían afectado diferentes tipos de tecnología lo que son, ¿no? Me empecé un poco a recorrer cómo me fueron afectando en diferentes momentos de mi vida. Y lo que me di cuenta es que muchas de esas tecnologías que yo fui conociendo en diferentes momentos, de alguna manera, fueron medios mediante los cuales yo pude expresar lo que yo quería hacer. De alguna manera yo le encontré una vuelta a la tecnología informática a lo largo de diferentes momentos que me permitieron expresar un fuego, una pasión que yo tenía dentro. Para que les cuente un poco más de cómo esto pasó, y como bien dice la imagen que ven atrás, los tengo que llevar bastante tiempo atrás. Y el primer lugar al cual les voy a transportar es esa edad tan clave, que algunos del público, que los veo bastante jovencitos, deben estar por ahí, que es ahí por los 17, 18 años, cuando uno tiene ese punto de inflexión clave en su vida personal y profesional. Ese punto de inflexión es cuando uno termina el secundario y tiene que elegir una carrera, ya sea una carrera universitaria o un trabajo, aquello que se va a dedicar el resto de mi vida. El resto de su vida, perdón. En mi caso particular, había una cuestión que yo tenía súper clara. Yo quería ser informático, quería estudiar licenciatura en informática, quería programar, quería crear cosas. Tenía eso completamente claro, pero me pasaba algo sumamente particular. Cuando yo le contaba eso a mis amigos, a futuros profesores, a colegas, a quien sabe que me preguntara, ¿y vos qué vas a estudiar? Que es una pregunta muy común. Y yo decía informática, me decían debe ser porque te gustan mucho las matemáticas. Eso es lo primero que me decían, y mucha gente me lo decía. ¿Y qué es lo que me pasaba con eso a mí? No solo que no era alguien que le gustara mucho las matemáticas, no es porque le molestaran, pero realmente, si yo tenía que recorrer mi historia con diferentes materias del secundario, la que menos hubiera dicho que era mi favorita era la matemática. A mí me gustaba la lengua, me gustaba el arte, me gustaba el dibujo, me gustaba la historia, me gustaba la biología. Pensé en estudiar psicología en paralelo con informática. La verdad que si era por las materias que me gustaban, ninguna estaba lejos de esa matemática que en teoría tendría que haber despertado mi pasión por la informática. Entonces, ¿cómo termina alguien así, dedicándose y tan apasionado por estas cosas, para hacer esto de vuelta evocando a la galaxia muy lejana y hace mucho, mucho tiempo? Los voy a llevar más atrás en lo que es mi historia personal. Y los voy a llevar a cuando tenía 5, 6 años más o menos. Si hay algo que tengo en mi memoria como algo que está desde muy chiquito, busco mis primeros
recuerdos conscientes y de lo primero que me acuerdo es de Star Wars. Si hay algo que yo era fanático, enfermo de fanático, era de Star Wars, sumamente fanático. Yo había ido a ver las películas, era tan chiquito que ni sabía si era la primera, la segunda, de hecho, esta es la tercera de la primera saga que salió, que la conocí un poco tiempo después. Soy sumamente freaky nerd, con lo cual me pueden preguntar un montón de cosas del tema. Pero era sumamente fanático de Star Wars. Veía las películas, tenía muñequitos y hacía algo más. Y lo que hacía era, en hojas de papel, dibujaba cosas. En ese momento uno, si quería ver de vuelta esos personajes, o los veía en una revista o un álbum de figuritas, o los dibujaba porque no tenía el acceso a Netflix para verla o a Disney Plus para verla en cualquier momento. Entonces, hojas y hojas de Darth Vader, de dibujos de soldados imperiales con un trazo bruto e infantil de esa época, pero yo hacía eso, hojas y hojas de ese tipo de cosas, porque tenía una pasión enorme por esas películas del espacio, de naves, los sables de luz, los rayos y ese tipo de cosas. A tal punto, era tal la pasión en esa época, que cuando a mí me preguntaban, vieron que los grandes, a los chiquitos de 5 o 6, se divierten preguntándole qué querés ser cuando seas grande y que le respondan bombero, ese tipo de soldado, policía. Bueno, a mí me preguntaban qué quería hacer y yo decía, yo quiero hacer películas del espacio, quiero hacer películas como Star Wars. Quiero ser cameraman, decía yo, porque yo creía que el cameraman era el que hacía las películas, no el cineasta. Después creo que en algún momento cambié y dije cineasta, pero tenía esa pasión enorme por recrear esa cosa que me volvía loco. Era un fuego increíble. Es más, muchos se divertían preguntándome y haciéndome pronunciar cosas de Star Wars cuando yo era así de chiquito. Eso venía muy bien. Entonces tenía esta cuestión de que quería crear películas, hasta que un día tuve un punto de inflexión adicional. Yo tenía un amigo muy amigo en el jardín, se llamaba Martín, aún me acuerdo, si bien hace mucho que ya no lo veo, y me dice un día, vamos a jugar a los juegos infantiles, vamos a un salón de juegos con la mamá. Esos salones tenían, por un lado, los jueguitos infantiles que hoy todavía existen, esos caballitos, autitos, en los cuales uno se sube, pone una ficha y se mueve un rato. Y bueno, lo acompañé y Martín estaba súper contento con el autito. Y yo cuando entré a ese salón, en La Plata, ciudad donde nací, viví y hace un tiempo volví a vivir de vuelta, en el fondo había una cosa sumamente interesante y que me llamó la atención. Eran estas cosas. Estaba lleno de estas cabinas, ¿sí? Estas cabinas, algunos, los más viejos seguro las conocen, los más jóvenes no sé qué tanto, pero estas cabinas de videojuegos de la época. ¿Qué es lo que tenían esas cabinas que me llamaron la atención? Cabinas misteriosas porque tenían una pantalla negra oscura. Yo las veía de lejos, me dan hasta un cierto miedo. Lo que tienen esas cabinas es que en el costado, fíjense los dibujos, tenían dibujos de naves, tenían dibujos de platos voladores, de invasores espaciales, de rayos, de batallas. Todo eso que a mí me volvía loco de las películas, de pronto estaba dibujado en estas cajas. Y me agarró una locura por saber cómo eran. Entonces, a mi mamá y mi papá, que eran infinitamente pacientes conmigo, ya lo van a saber a lo largo de toda la historia, les pedí si me dejaban jugar esos juegos que eran, entre comillas, de grandes. Me acuerdo que yo fui a jugar y Martín me miraba del caballito, me lo acuerdo como si fuera hoy, y me decía, esos son para grandes, nosotros tenemos que jugar a estos. Y yo quería jugar a ese tipo de juegos. Dicho y hecho, compré las fichas, empecé a jugar y me pasó algo que fue una de las primeras marcas que tengo en mi vida. Yo vi este tipo de cosas cuando empecé a jugar. Esas naves que yo vi en la pantalla grande existían también en la pantalla chica. Está bien, primitivas, como las pueden ver, muy básicas. Estos eran los primeros videojuegos. Este es uno, este es Galaxian, es otro de mis preferidos de la época. Esas naves, esos invasores, esas guerras espaciales, esos rayos, esas explosiones que existían en Star Wars, en la pantalla grande, también existían en esta pantalla chica con una salvedad muy particular. En este mundo virtual primitivo, uno además de ver las batallas y ver los invasores y ver las naves, uno podía ser protagonista, uno podía ser parte de este mundo virtual primitivo también. Y eso me enloqueció. Mi locura de ser cineasta y mi locura de crear películas empezó de a poco a virar a la locura por los videojuegos de este tipo de cosas. Ya no era solamente hacer películas. Y yo decía en ese momento, yo creo crear este tipo de cosas. Sin embargo,
Para entonces yo creía que los videojuegos eran algo que hacían los ingenieros electrónicos. Los electrónicos, mi papá es ingeniero electrónico, yo me crié entre plaquetas y soldadores, ¿sí? Entonces yo creí que esto era básicamente, crearlo era soldar cosas y una maraña de cables. Hasta que un día, cuando fui con mi mamá a una librería, estaría por primer grado de la primaria más o menos, estamos comprando algunos de los libros del colegio, en una de las estanterías veo este libro. Este libro que tenía algunas cosas que yo bien no entendía qué eran, con teclados, nunca las había visto, pero veía esas pantallas con esos marcianitos, veía los marcianitos revoloteando, y me volvió loco. Y le dije a mi mamá, que es como les vengo diciendo, mi mamá y mi papá infinitamente pacientes con ese chico que no jugaba al fútbol, me compraron este libro, ¿sí? Y este libro me lo devoré montones de veces. En particular, ¿qué es lo que me volvió loco de ese libro? ¿Qué es lo que fue un punto de inflexión tan importante de ese libro? A propósito, sigo teniendo un libro, esta foto es de internet, pero esta otra foto es de mi libro, verán que está tomado desde un escritorio. Está medio destartalado, pero está vivo. En la parte central de ese libro había algo increíble para mí, que me cambió un montón mi vida y afectó todo lo que iba a venir después. Como pueden ver en esta imagen, en esta parte central estaban esas naves, están los platos voladores, están los rayos, están las explosiones. Pero además, si ustedes lo vieran de cerca, dice algo. Si vos tenés una microcomputadora, cosa que yo hasta entonces no sabía que era, no solamente puedes jugar estos juegos en tu casa, sino que podés crear tus juegos. Y si ustedes ven, acá bueno, yo lo veo un poquito más de cerca, en el medio de esa página doble había como una especie de receta de cocina que en realidad es un programa en BASIC. Es un programa para programar un jueguito muy primitivo de invasores espaciales. A partir de ese momento tuve una, no quiero decir revelación porque suena rimbombante, pero tuve un impacto muy fuerte que es, se puede programar este tipo de cosas, estas cuestiones que a mí tanto me volvían loco, esta pasión enorme por las cuestiones espaciales, las naves y todo ese tipo de cosas. Yo no tenía que ser cineasta o algo así para crear esos mundos virtuales. Los podía crear si tenía una computadora. Podía programar ese tipo de cosas. Yo creo que lo más importante que me di cuenta en ese momento es que había un medio, y ese medio para mí fue la tecnología y la programación, mediante el cual yo podía expresar mucho de lo que yo era, mucho de eso que yo sentía dentro, que me quemaba, me impulsaba, me apasionaba, se apoderaba de mí, yo lo podía expresar a través de la programación, tal como otras personas lo podían expresar de otra manera. Para mí eso fue un cambio muy importante y muchas de las cosas que pasaron después en mi vida tuvieron que ver con eso. Obviamente, ¿qué pasó a partir de esto? De vuelta, evocando la paciencia y comprensión de mi mamá y mi papá, les empecé a pedir que me compraran una computadora. Primero me compraron un videojuego, era algo parecido a un Atari 2600, para el que le guste la tecnología retro, que uno conectaba a la tele y podía jugar a este tipo de cosas. Después me compraron un teclado, recuerdo que me lo trajo mi papá, era un teclado que conectabas a ese videojuego y podías programar algunas cosas muy rústicas, hasta que en el año 1987, mi mamá saliendo de la escuela va y me compra esta computadora, que fue mi primer computadora de 8 bits con un procesador Z80 adentro. Esta computadora, la que ven en la foto, es una que tengo hoy. Hace un tiempo atrás decidí comprarme de vuelta esa misma computadora y después vamos a hablar un poco qué pasó con esta nueva computadora. Pero es idéntica a la que yo tenía por entonces. En su momento la vendí, después me arrepentí, me la compré de vuelta. Cuando me la compré dije, bueno, voy a empezar a hacer esas cosas que quería hacer, empezar a crear estos programas. Y bueno, efectivamente empiezo a probar, me doy cuenta de que programar no era algo que uno le decía a la compu, mostrar una nave y te la mostraba, sino que requería un cierto aprendizaje, una cierta experimentación, un cierto entrenamiento, pero me pongo con ese viaje y también me pongo a aprender mucho de lo que era el mundo de la informática, entonces la informática como hobby. No había muchas revistas en esa época en las cuales uno podía ver cómo programar, podía ver cómo eran los juegos y demás. En muchas de esas revistas yo veía cosas como esta, que no hacían más que alimentar esa cuestión que yo traía de tan chico. No solamente puedes crear juegos que repliquen eso que te gusta de tan chico, sino que además podías publicar tu juego y salir en una revista a la venta tu juego con una imagen, una portada, un manual con toda una historia y tu nombre también. Entonces,
esa evolución de mi pasión, de mi propósito, de mi sueño, y en ese momento había llegado una instancia en la cual era, quiero tener un juego comercial programado por mí, publicado en algún lugar a la venta. En esa época se vendían en cassettes, en cajita, eran muy lindos, ibas a un lugar y los conseguías. Mi sueño era poder tener eso publicado. Yo tenía 11 años, recién aprendí a programar, estaba muy lejos todavía de poder tener un juego comercial publicado, pero bueno, las vueltas de la vida me llevarían a que en algún momento quizás algo parecido a eso se iba a hacer realidad. Continuando con esas revistas que yo leía y que me alimentaba, todos los meses me compraba mínimo 3, tenía 2 o 3 revistas que era habitué, me encuentro un día con esta nota, que es real, sacada de una de esas revistas. Hoy esas revistas están escaneadas y están disponibles en internet. Y esa nota que me encuentro hablaba de algo que yo apenas había escuchado, pero todavía no entendía bien qué era. Y era que existían algo que se llamaban hackers. Más allá de lo que hoy uno le atribuye, el concepto de hacker fue cambiando en el tiempo, ¿no? Pero más allá de lo que era hackers hoy y entonces, lo que a mí me volvió loco, sobre todo, de esta publicación, es que estos hackers se comunicaban entre computadoras. O sea, uno no solamente tenía que estar en su computadora y podía hacer cosas en su propia computadora, sino se podía comunicar con otros. Se podía comunicar con otros y se podía comunicar también con espacios virtuales en los cuales se juntaba gente que le interesaban cosas parecidas a las que a uno le interesaba. Entonces me puse a investigar, si bien algo había escuchado, porque había visto una película muy conocida que se llamaba Juegos de Guerra, la vi de más chico, con lo cual entendía muy poco. Recién, ahora que tenía una computadora, lo pude entender un poco más, me enloquecí con esta posibilidad de poder conectarme con otra gente que sintiera algo parecido a lo que yo sentía. Ya no solo quería la compu para programar, quería la compu para comunicarme con otros. Y entonces, de vuelta, después de hacer esta charla, me di cuenta de todo lo que me bancaron mis viejos. Les empecé a decir, ahora quiero un módem. Un módem, ahora se pueden imaginar cualquier cosa por módem. En ese momento un módem era algo que te permitía comunicar tu compu con otra compu a través de la línea telefónica, ¿sí? Efectivamente, a los 15 años, como regalo de Navidad, recibo ese módem y después de algunas pruebas me empecé a comunicar con algo que se llamaban Bulletin Board Systems o BBS. Para darse una idea de lo que es, un BBS es algo medio parecido a lo que hoy podría ser un sitio web, o sea, es un lugar virtual al cual uno puede acudir, ¿sí? Y uno podía mandarse mensajes, podía bajarse programas, podía comunicarse con otro. Había toda una serie de funcionalidades parecidas o análogas a las cosas que uno tiene hoy con el email, con los sitios web y demás, pero en forma un poco más primitiva, todo basado en texto. Entonces me empecé a comunicar también con gente que se interesaba por lo mismo que yo. Empecé a conocer un montón de gente que tenía una particularidad que yo también tenía. Era gente que se había enganchado con la informática, con la programación, con las telecomunicaciones, pero no tanto por la cuestión puramente técnica. No eran esos que estudiaron informática porque les gustaba la matemática. Era gente que tenía alguna pasión de fondo, generalmente creativa, o le gustaba resolver problemas, o le gustaba romper algo y volverlo a armar, y que había encontrado en la informática y en la tecnología un medio para expresar eso que tenían dentro. Habían encontrado un medio, una forma de expresar eso que sentían a través de esto. Y me encontré, para ser súper honesto, con un montón de personajes que en ese momento se convirtieron en mis mejores amigos. En una de esas exploraciones me encontré con algo que fue mi siguiente pasión después de los juegos. Y esa siguiente pasión fue la programación de virus. Me obsesioné con esta posibilidad. Antes que me digan nada, no hacían nada malo los virus que yo programaba. Pero era otro momento. Los virus se programaban en lenguaje assembler, o sea, es un lenguaje cercano a lo que hablan directamente las máquinas, para el que no escuchó hablar de assembler. Y de la misma manera que los juegos me parecieron una forma trascendente de expresarme, esto de programas que tenían como una especie de vida propia, que uno los programaba en su casa y de pronto alguien los detectaba en otras partes del mundo, generalmente con alguna situación graciosa, me volvió loco. Y durante un tiempo la pasión por los juegos fue reemplazada por la pasión por los virus. Dediqué una gran parte, no sé qué tan grande, unos buenos años de mi adolescencia, o a programar virus o a desensamblar y hacer ingeniería de reverse virus, entender cómo funcionaban. Eso me hizo experto en assembler, con lo cual muchas materias de la facultad las pasé muy rápido. De hecho, intercambiaba materias con otro a veces. Otro tenía que hacer algo que no le gustaba y yo le hacía el programa en assembler. Pero me volví muy fanático de este tema, del bajo nivel. Mis virus de entonces tenían nombres como este de acá, que se llama Depeche Mode, que es una banda que me gusta mucho. Otro se llamaba Hijitus. Alguno tiene un signature en un antivirus de la época.
Pero fue algo que me interesó un montón durante un cierto tiempo. Lo interesante de todo esto, para ir yendo hacia el final de la charla, más allá de los juegos, de los virus y demás, es que yo siempre encontré que la tecnología informática, la programación, la tecnología fueron una especie de medio para expresar algo que tenía dentro, que era mucho más fuerte que la tecnología en sí, que la matemática, o esas cosas que en teoría te llevan a estudiar este tipo de cosas. Al punto que, cuando finalmente llegué, como les conté cuando arranqué, al momento de tener que elegir una carrera, yo lo tenía absolutamente claro. Yo quería estudiar esto. Yo quería estudiar informática, quería programar, crear, resolver problemas. Quería hacer esto sí o sí. Mis compañeros, algunos también, tenían convicción de una carrera u otra, pero hay muchos que decían, yo estoy estudiando esto porque me va a dar plata, porque me dijo mi viejo, mi vieja, porque mi viejo, mi vieja hace lo mismo, porque es el futuro, quién sabe, quién puede prever el futuro. Porque voy a poder laburar en una buena empresa. Mucha gente, o porque un test vocacional le dijo, sos bueno para las matemáticas, estudié informática o ingeniería. Muchos de los que siguieron una carrera, tanto universitaria o profesional, meramente yendo a trabajar de algo, siguiendo un criterio tan frío como esos, muchos de los que yo conocí terminaron dejando eso por la mitad y en algún momento se dieron cuenta que era por otra cosa. Porque yo creo que uno hace más sustentable su elección cuando hay algún propósito, un fuego de fondo que lo empuja. Y hay una cuestión adicional que me gustaría dejarles, que es cuando hay algo de fondo que a uno lo empuja, uno tiene que tener en cuenta que tanto en una carrera universitaria como en un trabajo hay fácil un 50% de cosas que a uno no le gustan. Yo me metí en algunas materias en la facultad que decía, ¿por qué me metí a estudiar esto? Porque tengo que estudiar esta materia que no me gusta. Y en todos los trabajos que tuve hubo cosas que me encantaron y cosas que no me gustaron. Incluso en el trabajo de hoy hay una gran cosa que me gustan y otro conjunto de cosas que no me gustan tanto. Cuando vos tenés un propósito de fondo, algo que te empuja mucho más allá de la cuestión propia del momento, esos momentos más opacos empiezan a diluirse, porque en comparación con ese fuego y ese propósito que vos tenés, son muchísimo más chicos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar con esta charla, con esta historia, como para ir cerrando? Lo que les quiero dejar es lo siguiente. A uno le puede gustar la tecnología, uno puede tener facilidades para la tecnología, puede tener ganas de hacer una carrera en tecnología. Lo que creo que es sumamente importante para cualquiera que vaya a hacer ese camino, ya sea vaya por la seguridad, por el desarrollo, por una mezcla de las dos cosas, es que trate de conectarlo con esa pasión interior. Esa pasión interior, ese fuego, ese propósito, muchas veces nace cuando somos muy chicos. No es lo mismo a lo largo de todo el tiempo. Mi pasión de los 6 años, cuando les empecé a contar mi historia, no es la misma que hoy, cuando tengo 46. Fue evolucionando, fue cambiando con el tiempo, pero hay algunas cuestiones que se mantienen parecidas. Hay una semillita que nace en algún momento de la vida de uno, que va evolucionando, va cambiando, va mutando, va creciendo, pero algunas cosas se mantienen iguales. Hay una cuestión que los conecta. Y solamente para contarles cómo en mi caso eso fue verdad, les quiero contar una anécdota. Más o menos hace fines del año pasado, hacia diciembre del año pasado, yo estaba terminando mi año laboral. Había sido un año, por suerte, muy exitoso, muy bueno, pero también muy agotador. Entonces decidí, por consejo de un amigo, volver a tener un hobby, ¿sí? Para distraerme un poco. Tenía una semana de vacaciones y dije, voy a retomar algún hobby. Cuando me pongo a pensar qué hobby puedo hacer, digo, bueno, la verdad a mí siempre me gustó programar, con lo cual yo voy a tratar de volver a programar de vuelta y quizás incluso programar juegos. Pero claro, si me ponía a programar en algo moderno iba a ser parecido a un laburo, iba a ser parecido a un trabajo. Entonces dije, voy a programar para una computadora antigua. Es más, no para cualquier computadora antigua. Voy a programar para esa primera computadora que tuve, la que les mostré en la foto. Entonces me bajé un ambiente de desarrollo moderno, Visual Studio, me instalé Git y un Cross Assembler, que es como un compilador que te permite compilar para otro procesador, y empecé a programar juegos. Lo que fue increíble es que descubrí, mediante este tema, que existe toda una comunidad de gente que le gustan los juegos retro. Y no solamente que le gustan los juegos retro, hay toda una comunidad de gente que le gusta programar e incluso comercializar juegos retro. Existen compañías que hoy venden esos juegos retro, capaz que esos juegos retro como el que yo quería comercializar cuando tenía 6 años. Y la parte interesante es
que hace unos días, hace unos 10 días, ¿sí? No sé si se me cayó el PowerPoint, Cachi, pero si no, ponlo de vuelta. Ahí estamos. Hace unos 15 días, ¿sí? 35 años después de ese sueño infantil de tener un juego publicado, ese juego que programé el año pasado, más o menos por la época de Navidad, se me publicó comercialmente. Obviamente no es algo con fines de lucro, pero para mí fue un sueño hecho realidad. Mi juego en un cassette, con una foto, con una historia, como se hacía hace 35 años atrás, lo pude cumplir de vuelta. Fue una forma de reconectarme personalmente con esa pasión inicial. Para cerrar, si están pensando o hacen o tienen dudas o están en algún momento de su carrera tecnológica, lo que les quiero dejar, siempre basado en mi experiencia personal, es que piensen que la tecnología, más allá de la tecnología en sí misma, puede ser una forma de expresar lo que ustedes son. Yo creo que la tecnología, en mi experiencia personal y en toda esta experiencia que les conté a través de diferentes tecnologías más viejas y más nuevas, puede ser una forma de expresar su propósito. Muchísimas gracias y buenas tardes. Creo que el futuro de la tecnología, lo que vamos a ver en los próximos años, va a tener que ver cada vez más con la combinación, la convergencia entre el mundo físico, el mundo real y el mundo virtual. Creo que cada vez más vamos a empezar a ver una combinación de este diferente tipo de elementos. Esto va a tener un montón de desafíos, tanto técnicos en lo que es la construcción y mantenimiento sustentable de ese tipo de mundos y elementos, desde el punto de vista de la seguridad, cómo gestionar el riesgo de universos combinados físicos virtuales y por supuesto desde el punto de vista humano, cómo seguir siendo humanos en un universo o en un mundo donde cada vez más lo real y lo virtual se combinan. Muy bueno. Muy bien. Me encantó a mí. Me hizo acordar a mi infancia, te ¿Vos digo. eras ñoña? No, bueno, más o menos. Pero digo, porque mi familia era fanática de Star Wars. Sí. Mis viejos y mis hermanos. Y a mí me dejaban con mi abuela mirando Mary Poppins. Mirá vos. Así que imagina, por eso salí bailarina. No, Y no yo- salí hacker. Yo nada de ñoño, no me gustó Star Wars, no me gusta programar, no me gustan las computadoras. No, mentira. Todo eso, la verdad que me llevó mucho a mi infancia, a mis comienzos, y sobre todo lo que hablaba de los temas de la universidad, ¿no? Yo me acordaba recién cuando decía que hubo momentos donde quería no hacer ciertas materias o no hacer estas cosas. Yo tengo un momento donde lo llamé a mi viejo en el medio de la carrera de ingeniería y le dije, voy a dejar la universidad y voy a estudiar diseño gráfico. O sea, esa fue, dije, no quiero saber más nada de matemáticas. Y mi viejo muy sabiamente me dijo, quédate una semana en tu casa, no vayas a la facu, bajala y después la pensás. Y obviamente era eso. Así Bueno, que a mí me pareció al revés. Yo estaba estudiando psicología y le dije, voy a dejar psicología y me voy a estudiar a lo de Reina Rich. Y bueno, y así fue. Bueno, muy buena la charla de Walter. Estábamos viendo ahí el tema de los BBS, ¿no? De los navegadores antiguos y cómo se desarrollaban estas primeras especies de redes sociales. Y ahora la próxima charla que vamos a tener va a ser de Emma, que va a hablar, en un ratito va a hablar de 20 años de historia de JavaScript. O sea que vamos a ver desde cómo empezó, las guerras que hubo en el medio, los cambios de tecnología y que, bueno, llevaron un poco a lo que es el Internet de hoy, ¿no? Así que con un fuerte aplauso recibimos a Emma. Gracias, Puki. Capo. Mi nombre es Emanuel, muchos me conocen del ambiente de la seguridad como DCR, y bueno, hoy vine acá a hablarles un poco de lo que es el desarrollo. A modo de introducción, les cuento que yo cuando terminé industrial hace 500 años, empecé a estudiar programación por mi cuenta de forma autodidacta y ahí fui agarrando todos los lenguajes que había en ese momento gratis, y uno de los principales fue JavaScript. Así que arrancamos con esto. Bueno, ¿alguna vez pensaron ustedes cómo funcionan las cosas? Por ejemplo, cuando venían para acá, entraron a Maps, se fijaron cómo viajar, qué bondi tomar, qué subte tomar. O, por ejemplo, anoche se les cayó internet y tuvieron que entrar a chatear con la empresa que sea para ver cómo arreglar el problema que tenían. Algo tan simple como un chat hace 15 años era, por la complejidad, muy raro de ver. Pero sin embargo, eso que es tan simple hoy en día, que lo tienen todos en el bolsillo, es de lo primero que aprenden los que aprenden Node.js, es uno de los primeros ejercicios que uno les da, hacer un chat en tiempo real. Y
Y así como les menciono Node.js, seguramente alguna vez escucharon hablar de jQuery, Angular, o hoy en día que está muy de moda React, que todos buscan programadores React. El punto común entre todos estos lenguajes es que están todos hechos en JavaScript, un lenguaje bastante dinámico, podríamos decir. Así que ya que tengo ahí las diapositivas, podemos tomar como punto de inicio de esta historia el año 2004, que fue más o menos cuando empecé con todo lo que era JavaScript. ¿Y por qué este punto? Porque casualmente en ese año se dieron unos cambios que empujaron bastante lo que era el lenguaje y hicieron que es el lenguaje que sea hoy en día, y realmente para mí es un lenguaje que marcadamente ayudó a que haya una mejora en nuestra vida y cambió realmente cómo vivimos hoy en día. En el año, como vemos en la línea de tiempo, en el año 2004 sale Gmail, después, unos meses después sale Firefox, y en el 2005 sale Maps, que tienen en común todos estos, que hacían un uso muy intensivo de lo que era JavaScript, que en ese momento no se veía así, o sea, todo ese uso en tiempo real no era común en ese momento. Y todo esto traccionó a que se empiecen a desarrollar otros lenguajes y otras formas de usarlo. Por ejemplo, el primero fue Prototype, que vino en febrero del 2005. Parte de las cualidades de Prototype era que nos dejaba usar clases, tenía herencia, nos dejaba gestionar los eventos y tenía algo que hasta ese momento mucho no existía, que era poder usar Ajax. Sin ir más lejos, el concepto de Ajax fue acuñado también ese mismo año, en ese 2005, unos meses después. Después, al poco tiempo, llegó uno que seguramente todos conocen acá, que es jQuery. Vino en 2006, tardó varios meses en tener una versión estable y lo que nos daba era una simplicidad que claramente, como vimos en la diapositiva anterior, no tenía el otro. También estaba enfocado a otra cosa, ¿no? Porque Prototype era más un framework y jQuery es más una librería. Si nosotros vemos bien las dos diapositivas, nos damos cuenta como que son totalmente diferentes. ¿Y por qué es esto? Bueno, para explicarles por qué es esto, tengo que irme un poco más atrás a cuando prácticamente nació el lenguaje. Ahora estamos en el año 94, cuando Jim y Clark se juntaron para empezar lo que fue Netscape. Jim venía de Jim y Mark. Mark venía de trabajar haciendo Mosaic, que fue el primer navegador con entorno gráfico, y bueno, al ser el primero, fue el primero que llamaron para hacer este nuevo proyecto. Al poco tiempo se le sumó Brendan, que es este tipo tan cute, podríamos decir. Brendan fue contratado para llevar a lo que iba a ser la nueva versión de Netscape, Netscape Navigator 2, un nuevo lenguaje de scripting que en ese momento no tenía nombre. Él pensó en llamarlo Mocha y le dijeron, acabamos de firmar con Java un acuerdo comercial para usar su nombre, así que ponele Java como puedas. Y bueno, el ponele Java como puedas fue... tienen unas sintaxis parecidas, ¿no? Es Java, JavaScript. Parte de lo que le pidieron como features era que sea un desarrollo muy rápido, tan rápido que lo hizo en 2 semanas, que al ser pensado para la web no tenía que estar pensado para desarrolladores, sino para diseñadores, y en base a este punto tenía que ser tolerante a errores menores. ¿Por qué es esto? Y porque en ese ambiente es común copiar y pegar código, snippet de código, y bueno, seguramente muchas veces uno lo iba a copiar mal, así que por eso tiene ese feature tan extraño que es tolerante a errores menores, porque justamente el lenguaje en sí fue pensado para diseñadores y no para programadores. Y este punto justamente aclara el anterior de por qué jQuery se veía tan diferente a Prototype. Porque bueno, la filosofía de jQuery era más siguiendo la filosofía original. Ahora vamos unos meses más para adelante. El feature este de JavaScript lo pensaron en parte para ganar lo que se conoció como la guerra de los navegadores. Básicamente se mataban ellos entre sí y el que llegaba más feature
era el que ganaba. Pero la alegría les duró poco, porque a los 6 meses, más o menos 6-7 meses, Internet Explorer les copió el feature de JavaScript. Para copiarlo tuvo que comprar varias licencias de Netscape Communicator 2 y hacerles ingeniería reversa para saber qué hacía ese lenguaje. Algo que hoy en día sería un escándalo, pero bueno, en ese momento no soy yo tan malo. Sí. A su versión de JavaScript le llamaron JScript. No podían usar el nombre JavaScript porque era una marca registrada comercial. Así que bueno, ya que se la robaron, no se pudieron robar el nombre y le pusieron otro nombre a su intérprete. Ahora pasamos a el principio de lo que fue la estandarización. Ya que no tenía ni siquiera sentido no hacer un estándar o no hacerlo público de alguna forma, porque ya tu competidor directo te lo había copiado, en noviembre del 96 decidieron hacer un estándar abierto, que lo hizo ECMA, y parte de esta idea era traccionar un poco lo que era el lenguaje, ¿no? Así que por un tiempo estuvo todo bien, estuvieron trabajando en un estándar, el estándar llegó en junio del 97, y así fue iterado en el 98, y estaba todo bien, todos estaban contentos, hasta que se llegó a la fatídica fecha de junio del 2003, donde básicamente no se pusieron de acuerdo de cuál tenía que ser el futuro de JavaScript. Básicamente Microsoft trabó lo que era el estándar diciendo que el nuevo estándar, la versión 4, no era recompatible para atrás y eso rompería todo Internet. Como fue medio un escándalo, se hizo toda una discusión pública donde también se sumó Brendan, que era el padre de JavaScript, y les pidió ejemplos de uso para ver dónde se rompía. Los ejemplos nunca llegaron, pero tampoco llegó al estándar versión 4, así que quedó en el pasado. Pero, volviendo a esto de los estándares, hubo algún que otro intento por destrabar este tema del estándar. El primero vino en 2006, cuando Adobe, que tenía su propia implementación, la hizo pública. No lleva mucho realmente, y recién en agosto del 2008 se pusieron de acuerdo y realmente decidieron un camino conjunto para destrabar el estándar. Ahí estaba todo en paz, llamémosle, hasta que pasó algo muy interesante en el 2008, que no solamente se nos destrabó lo que era el estándar, sino que salió un nuevo jugador, que era Google Chrome, y no solamente salió un nuevo jugador, sino que salió una máquina, un motor de JavaScript público que vos te podías bajar y lo podías usar como vos quieras, que fue el V8. Google estuvo realmente muy rápido porque ellos estaban traccionando todo un ecosistema web muy fuerte y no podían depender de si tal se pone de acuerdo o qué pasa. Así que apostó fuerte y sacó su navegador y su motor. Y esto realmente trajo algunas cosas inesperadas, podríamos llamarle, porque unos meses más tarde nos desayunamos en mayo en una conferencia de JavaScript que nacía lo que era Node.js. Node.js juntaba lo que era este motor que publicó Google de código abierto, que era el V8, y lo usó para por fin tener lo que era un lenguaje que pueda ser usado en back. Solucionaba varias cosas, entre tantas nos unificaba por fin lo que era el desarrollo web. Teníamos ya todo el ecosistema hecho en JavaScript, podíamos hacer back, podíamos hacer front, ya podíamos hacer todo en este punto. Y lo que solucionó, y por eso fue tan adoptado rápidamente, fue que estaba pensado para concurrencia y para alta demanda. Así que eso hizo que muchísimos lo empiecen a adoptar muy rápido. Después, al poco tiempo, en este momento ya se empezaron a sumar lo que son las Big Tech. Y la primera fue Google, que en el 2010 nos regaló lo que era AngularJS. La misma estaba pensado para facilitar lo que era todo el desarrollo mobile que ellos veían por las métricas del navegador, que cada vez se usaba más. Así que uno de los fuertes de AngularJS era facilitarte todo eso del desarrollo mobile. Además, que te daba todo un ecosistema para que vos pudieras desarrollar desde
te ayudaba como desarrollador a poder hacer el deploy y además te decía cómo testear. Como terminaban haciendo una solución llave en mano, podríamos decirle, de punta a punta, y por eso fue muy usado en ese momento. Al poco tiempo se sumó en el 2012 TypeScript. Este fue un regalo que nos dejó Microsoft. Su idea era básicamente, entre tantas cosas, poder hacer tipado JavaScript y así con esa ayuda poder hacer que los desarrollos grandes pudieran ser menos tortuosos. Acá siempre fui dejando código, el código ejemplo siempre era código ejemplo de ese momento, de ese mismo año. Esto lo que te ayudaba era que te daba las herramientas básicas para que tu código básicamente escale en un grupo de trabajo, y en realidad no fue que lo hicieron porque sí, sino que Microsoft en ese momento estaba teniendo muchísimos desarrollos en JavaScript y la solución más rápida que les encontró para estandarizarlos era realmente encontrar una forma de tiparlos y promover su uso. Así que en ese año, 2012, se lanzó esto. Después llegamos a otro más sacado por una Big Tech, que es Facebook. Salió en mayo de 2013, cambió bastante lo que era el paradigma. Este es código original de ese mismo año, ahora se ve totalmente distinto. Una de las cosas que sumaba lo que es este nuevo lenguaje React es que la curva de aprendizaje es muy, muy baja. Así que hoy en día está siendo, desde hace un par de años, hay como un boom de este lenguaje por eso. Más allá de todas las mejoras técnicas que sí las trae, como que uno de los principales puntos fuertes es la baja curva de aprendizaje. Y acá podemos ver, no se pone play. A ver. Ahí se puso play. Bueno, di la charla muy rápido y me comí muchas cosas, pero llegamos al final, parece. Bueno, ahora podemos sacar un par de conclusiones. La primera es que, bueno, un hobby puede ser una carrera. Yo al principio estaba bastante reacio de usar mi hobby como carrera, pero bueno, un día me decidí y pasé mi hobby como algo profesional. Después que algo que fue hecho como un feature en el medio de la vorágine de intentar vender un navegador, terminó siendo uno de los lenguajes para mí más usados del mundo hoy en día. Aunque la gráfica corta en el año 2000, en el 2019 y no se ve como primero. Y algo a destacar es que el lenguaje fue mutando y cambiando durante el tiempo, muchísimo. Pero siempre lo hizo en un contexto y siempre fue correcto todos esos cambios que se hicieron. Por ejemplo, una cosa que muchas veces se escucha es que, no sé, hicimos el desarrollo en Angular y ahora lo tenemos que rehacer todo de vuelta, pero esto lo hicimos hace 3, 4, 5 años. Pero bueno, esas tecnologías en su momento estaban bien y la cosa cambia y por ahí tenés que rehacer lo que tenías hecho o hasta tenés que cambiar de tecnología. Muchas veces, yo que lo viví en ese momento, uno aprendía a programar en Prototype y de repente Prototype llegó a tener el 70% del mercado y de repente Prototype no lo usó nadie de un momento a otro. Y tenías que pasar al que venía, jQuery. Y así todo el tiempo. Pero, como siempre era el mismo lenguaje, todo era basado en JavaScript, esa transición no era tan dolorosa como si hubiera sido en otro lenguaje. Después, yo creo que más allá de que parezca un poco caótico todo, realmente todos los cambios que se vivieron en JavaScript fueron siempre para mejor y creo que es un lenguaje que acá a futuro puede llegar a dar muchas sorpresas y puede crecer muchísimo más. Y con esto, no sé cuánto hablé, pero llegamos al final. Así que, bueno, yo creo que el futuro de la industria, por lo menos en el desarrollo, va a estar todo más estandarizado y depurado. Todos los ciclos de desarrollo van a estar todos más limpios. Por el lado del desarrollo y el management, eso va a ser mucho mejor porque va a bajar los tiempos. Y bueno, por el lado de los que hacen backhunting y otras cosas, creo que les va a doler un poco más porque va a estar todo más cerradito, podríamos llamarle. Bueno, excelente.
Caliente la charla de Emma, ¿eh? Súper interesante. Muy buena historia de tecnología que muchas veces no sabemos que estamos usando o el usuario no sabe que está usando, pero es lo que hace que hoy Internet funcione como funciona. Y hablando de lo que fue un proyecto tan grosso en todos estos años como lo fue JavaScript, empiezan a aparecer en el medio los problemas de seguridad, ¿no? La cantidad de vulnerabilidades que van saliendo y que se van solucionando. Y para hablarnos un poco de la parte de seguridad, hoy tenemos un gran amigo de la casa, Martín Tartarelli, de Faraday, que nos va a estar hablando de aprendizajes en la vida del que trabaja en seguridad, de cosas que vamos viendo y que, bueno, que espero que les sirvan a todos. Así que con un aplauso recibimos a Martín Tartarelli. ¿Hoy? Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy estoy acá para hablar un poco de algo no tan técnico, la charla no va a ser muy técnica, sino que voy a contar 3 casos de lo que de alguna forma aprendí en ciberseguridad, ¿no? Por eso le puse un poco de aprendizaje de ciberseguridad. Es porque con los años uno va entendiendo un montón de cosas y generalmente es con la experiencia, ¿no? Y voy a contar 3 puntos puntuales y de eso se va a tratar. Así que vamos con eso. 3 puntos voy a tocar. La seguridad importa poco. Innovar en InfoSec y niveles de madurez. Son solo esos 3. La seguridad importa poco, o si lo digo de otra manera, es la seguridad no le importa a nadie, es porque es algo que cuando uno se dedica a trabajar en ciberseguridad, se empieza a dar cuenta de eso, ¿no? Si uno de acá podría responder y decir, bueno, ¿a quién le importa la seguridad? Y todos dicen, no, a mí me importa, pero después le preguntas, ¿cuántos hacen backup todas las semanas de esa información? Nadie. ¿Cuántos tienen segundo factor en todas sus cuentas? Y seguramente nadie. ¿Cuántos realmente leen los términos y condiciones, los permisos en cada aplicación que instalan en su celular? Y seguramente nadie, digamos. Entonces, la realidad es que importa poco la seguridad a veces. Si nos queremos tomar en serio, no tenemos esa exigencia tan fuerte desde el usuario en exigir seguridad en la tecnología. Y eso lo hace un poco difícil. Entonces, en muchos años siempre el trabajo de seguridad para mí fue evangelizar sobre la seguridad. Fue decir que por más que tengamos mucho dinero y tengamos mucha tecnología, si el usuario no entiende de que la seguridad es importante, todo eso se va a romper o todo eso se va a caer. Entonces, la cultura dentro de una empresa en seguridad es súper importante. Para nosotros, seguridad es cultura, de alguna forma. Algo que me pasa siempre es que con cualquier persona que hablo, incluso con mi papá, mi mamá, con mi familia, es ¿actualizar los parches de seguridad? No, tardan un montón, no tengo tiempo, yo prendo y apago la máquina. Y esos son los problemas. Si no nos tomamos en serio la seguridad, difícilmente vamos a poner tecnología segura. Y si no entendemos que hay mucha gente trabajando con tecnología detrás para hacer un poco segura las organizaciones, difícil va a ser que el usuario sea... Por eso se le conoce como el eslabón más débil, porque es muy importante que estén ahí. En mi carrera pasé por varias empresas y siempre luché con esto, ¿no? Con demostrar que la privacidad y la seguridad era importante. Yo recuerdo mis primeras reuniones en la banca, por ahí en empresas que trabajé en la banca, donde por ahí me sentaba en una reunión y cuando hablaban de todo lo que van a hacer, de las VLANs, las VPNs o las aplicaciones, y por ahí surgía, vamos a necesitar permisos para poder acceder acá. Ah, ¿permisos? Martín, necesitamos permisos. Ok. Y siempre me contaban para eso. Para ellos la seguridad era permisos. Y yo luchaba todo el tiempo diciendo, me interesa saber esa topología de red que vas a implementar o me interesa saber cómo vas a desarrollar eso que querés desarrollar ahora. Y siempre había una fricción en eso. Era como que, no, esto es mainframe, no hay problemas de seguridad acá. No, estos son procesos, no, las redes están bien, las telecomunicaciones son muy claras. Y fue toda una lucha constante de entender de que las redes se pueden hacer mejor, se pueden hacer más seguras, el desarrollo de una aplicación se puede hacer más segura, pero siempre fue desde ese punto de vista, siempre fue de que, esto es importante, ¿no? He estado en bancos donde por ahí tenían 2, 3 de mesetas, compartían servidores con Workstation y hoy tienen 50 VLANs por ahí. Pero ese tiempo fue toda una madurez donde entender de que no es lo mismo aislar un servidor de no aislarlo, no es lo mismo validar una aplicación o revisarla de no revisarla, no es lo mismo un lenguaje, una librería que otra. Y todo eso fue un poco hacer entender de que la seguridad es importante. Así que un poco de los casos que tuve fue esos. Es cómo hacemos para evangelizar a las empresas, o a la gente que está en la empresa, y cómo luchamos culturalmente para que entiendan
de que la seguridad es más importante de lo que se cree. Porque hoy creemos, o por lo menos para mí, la seguridad importa poco todavía. Entonces, un poco pasa esto, ¿no? Empezamos, nos ven como alguien así, y después empezamos a meternos en este mundo, creen que estamos equivocados, que por ahí hacer tantas cosas no está bien, y cuando lo empiezan a ver de que hay una lógica, de que no es lo mismo una MZ con tráfico entrante, una MZ con tráfico saliente, una MZ expuesta a no expuesta, es donde empiezan a entender y a cambiar las cosas. O cuando nos metemos en el código, al principio es como que, ¿puedo ver tu código? Y es como que hay una resistencia ahí. Cuando empezamos a verlo, empezamos a sugerir mejoras, librerías, frameworks, etc., se empieza a entender de que las cosas pueden ser más seguras. Lo mismo me pasó en un tiempo cuando quería meterme en lenguajes mucho más profundos de procesos batch, porque todo tiene problemas de seguridad, o sea, todos tienen bugs. Era por ahí meterse más en assembler y era como que no, acá no hay bugs, esto corre en un servidor particular y no pasa nada. Y uno después cuando se va metiendo va encontrando procesos, problemas y también aprendizaje, ¿no? Después hace que los desarrolladores también aprendan a hackear y hace que después la tecnología sea más segura. Y después también algo que suele pasar es que después nadie monitorea nada, entonces vamos nosotros y le decimos, che, también hay que monitorear las cosas porque tenemos que entender qué es lo que pasa. Entonces vamos con otra área y empezamos a ver qué hacen con los logs, cómo los guardan, cómo los almacenan, cómo los controlan, cómo es la integridad de eso, y es otra fricción más, digamos. Entonces, un poco la seguridad importa poco es esto, es cómo en una empresa trabajamos entre muchas áreas. Creo que la gente que es responsable de gestionar la seguridad tiene un desafío muy grande, porque tiene que ser cross áreas e ir evangelizando a cada uno de ellos en por qué es importante la seguridad y explicarles por qué es importante hacer infraestructuras más seguras. La segunda, innovar en InfoSec. Yo creo personalmente que durante muchos años lo hicimos mal desde el lado de seguridad. Hacíamos cosas de seguridad para usuarios que no éramos los que queríamos que sean, digamos. Hacíamos seguridad para ellos, de alguna forma. Implementamos tecnología o cosas muy buenas, pero los que los podían hacer eran ellos. Imagínense, en mi época más, donde era un poco más perseguido, era, mami, tenés que tener una VPN para usar el celular. ¿Cómo configuras una VPN? Y mirá, pone LTP, L2TP, configurar el peer-to-peer que tenés ahí, imposible. Digamos. Hoy en un iPhone, configurar una VPN lleva 7 pasos y tenés que saber la diferencia entre L2TP o PPTP. ¿Quién sabe la diferencia de eso? Ni siquiera le ponen nombre. Entonces, lo mismo para segundo factor. Configurar segundo factor en Gmail no es fácil para un usuario común. Es realmente difícil. Le envían un código, no saben si llega el teléfono al mail, o ahora está sincronizado con tu teléfono, entonces te dice agarrar el iPad y desbloquearlo y decir OK en el iPad. No es algo fácil. Siempre hicimos seguridad para este tipo de personas, que por ahí para nosotros es sencillo, pero eso hace que después fracasen muchas impresiones de seguridad. Por ahí como meter segundo factor, yo lo viví un poco en la banca, cuando salía segundo factor era muy difícil explicarle a los jubilados cómo configurar un segundo factor o cómo usar PIL en un cajero. Era muy complejo, y era porque por ahí lo estábamos haciendo mal desde acá. Tenemos que pensar en innovar de una forma mucho más distinta. Y yo acabo de contar un caso que para mí es innovar en seguridad. Bueno, me faltó este slide, pero esto es un poco lo que suele pasar, donde queremos configurar una VPN. Esto no es nada fácil. ¿Quién sabe lo que es una dirección IP? Sacando a la gente técnica. Casi nadie. O un nombre de dominio, hasta incluso es difícil. Hoy ya la gente pone Google, lo que quiere buscar, y ni siquiera escribe el dominio. O lo que son algoritmos cifrados. Son realmente complejos. Entonces, innovar en InfoSec para mí es otra cosa. Un caso de innovación en InfoSec que para mí fue uno de los más grandes en los últimos años fue este. Acá hay una anécdota personal, pero estos son mis dos socios, Federico y Francisco. Estábamos en Black Hat, en algo que se llamaba Arsenal. Eso fue en Black Hat 2010, imagínense el tiempo. Y Black Hat tenía algo que se llamaba Arsenal Station, donde uno mostraba sus herramientas de seguridad. Ahí estábamos mostrando Evigrate, que era una herramienta que habían desarrollado los chicos. Y yo tomé esa foto, pero lo gracioso es que al lado de nuestra estación, pegada, estaba Moxie en esa época. Moxie Malispac es un reconocido investigador de seguridad que en ese momento estaba mostrando una herramienta de él que era para hacer cifrados en llamadas telefónicas mediante protocolos de VPN. Y era muy difícil de entenderlo. De hecho, nos reíamos porque éramos vecinos y vimos lo que estaba haciendo y ni nosotros entendíamos lo que estaba haciendo. Pero él era fascinante cuando te lo contaba. Realmente le apasionaba. Y es gracioso porque
cuando cuento este caso de innovación, fue él quien lo hizo, digamos. Moxie, muchos años después, fundó Signal, que es una de las mensajerías más grandes que hay. El protocolo de seguridad de cifrado extremo a extremo fue hecho por él y WhatsApp compra ese protocolo cifrado. Por ende, WhatsApp tiene un cifrado extremo a extremo hoy completo, digamos. Entonces, lo bueno de innovación en esto es que mi mamá, mi abuela, mi hermano o cualquiera hoy maneja información cifrada de teléfono a teléfono sin hacer un clic. Esto para mí es innovar en seguridad. Es cuando logran meter tecnología compleja de alguna manera que es mucho más sencilla que la que veíamos antes en estas cosas. Hacer esto es muy difícil. La vía en donde los problemas sencillos tenían resoluciones sencillas terminó hace mucho tiempo. Hoy la tecnología es compleja en general y es difícil hacerlo. Pocos lo hacen, pero cuando hablamos de innovar, para nosotros o para lo que yo entiendo del mundo InfoSec, innovar en InfoSec es esto, es hacer seguridad que impacte en miles de personas sin que ellos tengan que configurar nada, digamos. Así que fue un caso gracioso y aprendizaje que tuve en ese tiempo. A Moxie no lo vi más, Moxie creo que ya no es más CEO de Signal, pero debe estar haciendo cosas divertidas. El tercero y último es niveles de madurez. Algo que me pasa mucho cuando hablo con empresas y con equipos es que no asumen cuál es su nivel de madurez. Todos creen que son maduros. Y es un tema porque nosotros cuando, a lo que me dedico hoy yo en día, que es un poco ayudar a las empresas a ser más seguras, es fundamental entender el nivel de madurez que tienen para ver cómo les podemos ayudar. No es lo mismo ayudar a una compañía que es inmadura en su nivel de madurez a una que es muy madura. No es los mismos recursos que necesitamos, no son los mismos skills, son distintas maneras. Y lo primero que uno que tiene que hacer es que la empresa asuma ese nivel de madurez. Si no lo asume, difícilmente vas a ver cómo es la mejor forma de arreglarlo. En general, hay 3 niveles de madurez. Esos tienen distintos sabores, pero son esos 3. Voy a dar 2 ejemplos de lo que es una visión de una empresa madura y una empresa más inmadura. En el año 2015, Chris Balasek y Charlie Miller, 2 investigadores, encontraron un bug en un auto de Jeep y podían acceder remotamente a ellos. Y básicamente lo que hacían era poder frenarlo, controlarlo de alguna manera y lo reportaron a Jeep para hacerlo. Jeep lo que hizo, Chrysler, lo que hizo fue tomó eso y dijo, bueno, tenemos un bug en el auto, tenemos que salir a actualizar todos los autos en la calle. Para eso sacaron un pendrive y empezaron a decirle, bueno, vamos a dar al usuario un pendrive para que lo enchufe en su auto y lo actualice. ¿Creen que eso funcionó? No. Después lo que hicieron fue, llamemos a cada uno, cuando tenemos un call center, a que todos traigan al service su auto y se actualizamos. Entrenamos a todo el equipo y hicimos eso. A día de hoy hay autos sin actualizar todavía de Jeep. El problema de ellos es que ellos creían que nunca iban a poder ser atacados. Eso es el primer síntoma de una empresa insegura, de inmadura, perdón. El mismo año, creo que eso fue en junio o por ahí, del 2015, el mismo año, pero meses después, por noviembre o por ahí en octubre, los mismos investigadores, Charlie Miller y Chris Balasek, descubren un bug en Tesla, de forma de arreglarlo remotamente. La diferencia es que Tesla es una empresa tecnológica que hace autos. Entonces, cuando reportaron eso, creo que 15 minutos después, lo fixearon, lo subieron al servidor de la nube y se actualizaron automáticamente en todos los autos. 15 minutos después, ese bug no existía más. La diferencia entre una empresa y otra son niveles de madurez. Ellos desde el inicio, desde el diseño, empezaron a creer que podían atacar a un software que tenía en el auto. Entonces ya desde el inicio sabían cómo responder. Las empresas más inmaduras son las que aún creen que pueden protegerse de todos los ataques que tienen los sistemas. Y eso es imposible hoy, ¿sabes? Las empresas más maduras son las que saben que pueden tener un ataque, que pueden estar dentro de su red. Entonces implementan soluciones para monitorear y detectarlos. Y las empresas aún más maduras son las que no solo protegen y monitorean, sino que están preparadas para responder. Ya saben qué hacer cuando los comprometan, ya saben qué hacer cuando se filtre información y saben exactamente qué hacer en cada caso. Las empresas maduras son las que balancean la inversión entre estas cosas. Balancean la inversión en tecnología de seguridad para proteger, tecnología de seguridad para detectar y tecnología para responder. Las empresas inmaduras son las que por ahí compran mucha tecnología, gastan un montón de plata, pero no terminan resolviendo nada, digamos. Ellos creen que pueden protegerse de todos los problemas que hay. Y bueno, di 2 casos.
Casos acá también pasaron. Yo trabajé mucho en banca y pasaban cajeros automáticos o en cualquier dispositivo que esté lejos, donde por ahí no estábamos preparados para eso y había que ir cajero por cajero a hacer algún arreglo. Hoy eso cambió, pasan drones también. Nosotros a veces hacemos investigaciones y descubrimos bugs y empezás a enterarte de que depende de dónde encontrás la falla, implementar una solución es costosa y tiene mucho drama. Pasa en IoT, pasa demasiado, pero entender el modelo de madurez es un aprendizaje fundamental. No todas las empresas lo asumen, así que esa es un poco la historia. Entonces, como conclusiones, la seguridad no se soluciona con dinero, no hay plata que pueda comprar la seguridad. Como les dije antes, la seguridad para nosotros es cultura, con lo cual mis consejos son que armes un lugar increíble para trabajar, donde la seguridad tenga problemas desafiantes, problemas complejos, trabajes con personas excelentes y que compartas esos aprendizajes. Es difícil trabajar en seguridad cuando no tienes un equipo muy bueno. Primero porque no va a querer tomar el desafío o el compromiso por adelantado que implica trabajar en seguridad, de lo que les conté antes, implica evangelizar de alguna forma, y después que son problemas difíciles. Y si le das desafíos difíciles, seguramente los van a poder resolver. Encuentre grandes ingenieros y enseñe seguridad incremental. Para mí la seguridad es de ingenieros. Es un problema, la tecnología es un problema de ingeniería mundial y se necesita eso. Enseñar de seguridad incremental es una forma de aprender de que primero hagamos lo básico para después hacer lo que hay que hacer después. Y doy un ejemplo con esto. Muchas empresas quieren ir a Vulnerability Management, Automation y un montón de modelos hoy que son modernos de seguridad, pero todavía no logran resolver el hardening en sus sistemas. Arranquen con lo básico y hagan seguridad incremental. Si todavía no resolviste la autenticación, los permisos, el Role-Based Access Control o cómo manejar la privacidad y la persistencia de datos, difícilmente puedas meterte en un esquema de automatización con Continuous Integration, Deployment continuo, etc. Primero, hagan seguridad incremental. Las empresas pueden tener la mejor tecnología, el mejor modelo, las mejores herramientas, pero por ahí no hacen bien un simple hardening o no tienen un sistema de parches automático. Al final del camino, muchas de las mejores soluciones a los problemas de seguridad son a través del código y no del papel. Esto va mucho para corporaciones. Muchas veces en seguridad me pasó que creían que la seguridad se arreglaba haciendo un procedimiento, un formulario, una política o algo en papel, y la realidad es que eso no pasa. Pasa o sirve temporalmente, o sirve para dar tiempo, o sirve para algo, pero el 90% de los problemas se resuelven con código, generalmente. Por eso es importante construir un equipo de ingenieros y que funcione muy bien. En tecnología, el tiempo de soluciones sencillas a problemas sencillos terminó hace algunos años, eso lo dije. Hoy en día la tecnología es muy compleja y innovar requiere gran esfuerzo. El que quiera dedicarse a seguridad tiene que aprender que es complejo y cada vez hacen más. Imagínense cuando yo arranqué a trabajar en seguridad, por ahí nos tocaba auditar 10, 15, 20 servidores. Hoy es eso a gran escala. Hoy es cómo hacemos para, y lo mismo para el que trabaja como responsable de seguridad, cómo hago para manejar o gestionar la seguridad, no de un data center, sino de una infraestructura dinámica que escala y se enciende y crece y se disminuye de forma volátil, digamos. Depende del horario o depende del día, existen más equipos, menos, mucha gente toca en el mismo momento, entonces hacer que eso sea seguro y de forma escalable es difícil. Complejo es escalar. Escalar seguro es mucho más complejo. Y por último, asume tu nivel de madurez. Me parece súper importante, creo que si hay alguien que tiene que ser responsable de seguridad, lo primero que tiene que hacer es eso. Saber el nivel de madurez que está su compañía, no él, sino la compañía, es lo que le va a permitir sentir una buena cultura, saber en qué trabajar en concienciación, saber en dónde invertir bien y en dónde no, y saber qué equipo tiene que armar. Todo eso va a depender del nivel de madurez que tienen. No todas las empresas lo asumen, y es importante que lo asumamos. Gracias. Para mí, ¿cómo es un poco el futuro? Creo que saber dónde va el futuro es muy difícil, creo que el que lo sabe está equivocado, pero un poco lo que estamos yendo es a un mundo mucho más digital, de alguna forma, y eso tiene la implicancia de que va a haber más problemas de seguridad, con lo cual nuestro gran desafío hoy desde la industria es poder, de alguna forma, hacer seguridad a gran escala. Creo que es un gran desafío que vamos a tener en el futuro, que es cómo podemos ayudar a gran cantidad de compañías cuando el talento es escaso. Y creo que va a haber un gran problema con el talento
por lo cual vamos a tener que buscar herramientas para poder capacitarnos de forma más ágil, más rápida, para de alguna forma llevar esa tecnología a un mejor camino. Excelente la charla de Martín. Parece que sabe de lo que habla y todo. Bueno, y una charla que me tocó de cerca porque de los que vivimos en seguridad, cosas muy valiosas las que dijo. Y la siguiente charla te pega de cerca a vos, Juli. Sí, claro. Nico, que vas psicólogo de videojuegos. Es como hablamos del mismo idioma. Muy porque bueno. yo estudié un año de psicología. No, me autoegresé. Te autorrecibiste en un año de psicología. Pero Muy bien. va a ser espectacular. Bueno, nos va a estar contando un poco de cómo llega alguien como él a ser psicólogo de videojuegos. Vimos en la primera charla con Walter Sí. de estas cosas de la infancia, de los jueguitos, de ver esta locura. Y bueno, con muchas ganas de escuchar qué tiene para contarnos Nico. Así que los dejamos con Nico, psicólogo de videojuegos. Vamos, Nico. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Me toca llegar a lo último y vamos a hablar un poco sobre un tema que por ahí no es tan común, que por ahí no es tan conocido. Mi nombre es Nicolás Crescenzi, soy psicólogo, egresado de la UBA, pero no soy uno de los psicólogos que podemos ver en las series, que tienen su diván, que tienen su pipa, que te preguntan cómo la pasabas cuando eras chico o cuando eras chica. Soy un psicólogo, como dice la diapo, de los videojuegos. Es un ambiente totalmente distinto. A ver, esta charla, y los invito a participar y acompañarme en la narrativa, es para conocer qué es la psicología de los videojuegos, por qué es importante, pero también por qué me tocó llevar adelante este campo de conocimiento a un punto institucional, a un punto académico que antes no existía. Les quiero compartir también mi experiencia y quiero que veamos y que vayamos conociendo qué significa hacer una psicología nueva. Bien, la charla va a estar dividida en 3 partes. Principalmente cada parte representa un elemento de cómo se entiende el juego en su función, ¿sí? Para Huizinga, para uno de los desarrolladores más importantes de la teoría de juegos. Las 3 partes son aprender, socializar y entretenerse. Son las 3 funciones que permite el juego. Y la charla comienza hace 31 años y medio, 31 años y un poquito más, en una ciudad a 80 kilómetros de Capital Federal llamada Zárate. En esa ciudad, Mari y Piero decidieron tener un hijo, y nací yo, Blin, nació un Nicky muy pequeño, el tercero de 3 hermanos, mis hermanos eran 20 años mayores, que justo en ese año, un año antes, habían comprado una 386. ¿Sí? Una computadora bastante antigua por si no conocían, que fue también como una suerte de compañera en los primeros años de crianza. Lo primero que me llamó la atención, y recuerdo con mucho cariño aquella época, porque yo me acuerdo que como mis padres trabajaban, generalmente yo pasaba mucho tiempo con mi hermano y pasaba haciendo lo que se llama backsitting. Hoy por ahí es algo mucho más aceptado. En aquella época te daban un control y te decían que estabas jugando, pero hoy tenemos el streaming y de pronto vemos jugar a alguien, ¿sí? Vemos jugar a alguien y también aparece mucho la pregunta, che, ¿por qué llama tanto la atención ver jugar a alguien? Como si en el fútbol, cuando vemos un partido, no estaríamos viendo jugar a 22 personas, 23 con el árbitro, ¿bien? Pero en aquella época te daban un control y te decían, vos gritá que no pasa nada, ¿bien? Mi hermano, 20 años mayor, en esa época jugaba muchos juegos de aventura, muchos juegos de acción, pero principalmente una memoria que tengo clavada en el fondo del cerebro es esta. De este lado lo que se ve es el Sokoban, que funcionaba bastante lento en una 386, en un monitor monocromo, ¿sí? Ambarino. Yo me acuerdo de tener la memoria de estar sentado arriba de los brazos de mi hermano o en la mesa o en la silla de al lado y ver que él apretaba cosas arriba de la mesa y esas cosas que apretaban sonaban pitidos, había sonido que salía del propio gabinete y que eso generaba cambios en la pantalla. Me acuerdo de ir creciendo, tener 2, 3 años y ver todo este interjuego. En ese momento, obviamente, como bebé, como pequeño, no sabía lo que eso iba a influenciar a lo largo de mi vida.
pero hoy miro hacia atrás y puedo identificar determinadas cuestiones que son fundamentales para llamar la atención, para hacer que la persona se comprometa con la actividad, bien, que tienen que ver con el juego propiamente. Esto de la interactividad, esto de la propia inmersión, de estar haciendo algo que está cambiando otra cosa y que a su vez eso nos recompensa. Bien, para esto lo vamos a calcular más o menos en 1992. 3 años después, ya había un pequeño Nicky un poquito más desarrollado, que había entendido por lo menos lo básico de apretar las teclas y que cambien cosas en la pantalla. Entendía cómo ponerse 2 puntos y entrar, por ejemplo, al juego del príncipe que recorría un castillo y que esquivaba trampas y que de vez en cuando se tenía que matar espadazos con alguien. Yo sin saberlo, porque el juego tiene esa magia, tiene ese factor motivacional, ¿sí?, que te impulsa a hacer cosas sin saberlo, estaba aprendiendo lo más básico, que es por ahí interactuar con una interfaz que no tenía un sentido propiamente. Yo no sabía escribir, yo solamente sabía que haciendo tal y tal y tal cosa arrancaba el Prince of Persia. Bien. Por suerte, mi familia me estimuló de la mejor manera posible. Una Navidad, 1994, 1995, dijeron, che, el peque va en serio, y abajo del arbolito había una Sega Mega Drive de 16 bits, que es esa consola que se ve ahí. Bien. Fue la primera vez que tuve mi propia máquina de jugar, porque aprendí a jugar al DOS en los momentos que mi hermano me ponía sobre la falda y me enseñaba, y en los momentos que me escabullía, y le pedí a mi mamá que me prenda la computadora para hacer de cuenta que jugaba. Bien. Esta consola que está acá fue la que me abrió la puerta y me dijo, bueno, mirá, con esto que se conecta al televisor, podés invitar a tus amigos a tomar la chocolatada, se ven un capítulo de, no sé, Dragon Ball Z, bien, no sé si había Dragon Ball Z en ese momento, pero se ven un capítulo de algo y después se pueden poner a jugar un juego de una vida cada uno, y ahí, ahora hago un pequeño asterisco, después vamos a volver, de una vida cada uno para poder vivir aventuras increíbles, de ser un soldado, de ser un guerrero, de correr en un karting. Esto, mezclado con salir al patio a charlar, a pelotear un poquito, a hablar del futuro, de la realidad virtual, porque en esa época también estaban muy de moda las películas de ciencia ficción, y mis hermanos me metían a Star Trek a lo pogote. Toda esa conjunción me enseñó a pensar y a soñar y a creer en que en el futuro, en el 2000, los autos iban a volar, por ejemplo. O que, por ejemplo, yo iba a apretar un botón y iba a ver en una pantalla a otra persona hablando, que hoy por hoy es una videoconferencia. Si vivieron en la pandemia, creo que están bastante a tono. En paralelo a que a mí me regalan la Mega Drive o la Sega Genesis, mi hermano se compra una notebook con Windows 95. Fue mi primera interacción con una interfaz gráfica, si no tomamos en cuenta una de las veces que usaba la 3.1, que es la que se ve en las diapos, el Windows 3.1 en la escuela, por ejemplo. La verdad que en ese sentido, el haber estado estimulado de tan chico, me permitió entender a otro nivel, por lo menos en relación a la gente de mi edad, cómo se usaba una computadora, cómo yo podía interactuar, qué era, por ejemplo, imprimir. Todavía hay que tener en cuenta algo, yo todavía no sabía leer, ¿sí? Para mí, no sé si alguien tuvo la experiencia del juego que está acá a la izquierda. Sí, ya se ríen, perfecto. Para mí todos los juegos se veían así. Este juego es el Captain Tsubasa de NES. Sí, es un juego de fútbol en japonés que mezcla algo así como rol, pero al mismo tiempo como una suerte de aventura gráfica, una cosa media rara. El punto es que el juego no llega, o por lo menos que yo sepa, en esa época a Latinoamérica en inglés ni en español. Todos, absolutamente, todas las pantallas del juego estaban en japonés. ¿Sí? Y uno jugaba igual, y eso es lo loco. En ese momento a mí me daba igual si estaba en inglés, en japonés, en alemán, en chino, en lo que sea, porque yo no sabía leer. Todo, absolutamente todo, se me mostraba en la pantalla como un ideograma. ¿Bien? Esto que se ve acá a la izquierda es un kanji, representa el fuego. Si prestan atención van a notar una pequeña similitud morfológica con lo que puede ser una llama, porque el ideograma es justamente una imagen que representa la cosa, que a su vez representa la palabra. ¿Bien? Una imagen, ahí, que representa la cosa, la llama, que a su vez representa una palabra.
¿Esto qué significa? ¿Y cómo lo articulo con el tema de los videojuegos? Cuando yo de pronto abría un menú, yo no sabía que se podía salvar el juego. Yo simplemente sabía que si yo apretaba allá arriba, pasaba algo, bien, que yo a la semana siguiente o mañana podía volver a abrir el juego y estaba en el mismo lugar donde estaba. Obviamente, después esto, con el proceso educativo formal y haber ido a la escuela, me permitió aprender que sabe, porque no era save, era sabe, significaba guardar, bien, y que load, que no era load, era load, me permitía cargar. Y les pido que hagan el esfuerzo de retrotraerse al pasado, bien. Todo esto, y acá creo que es donde confluye, es gracias al juego. Si no hubiese habido un estímulo lo suficientemente importante que me llevase a generar estos pensamientos, yo probablemente no hubiese aprendido inglés de la forma que lo aprendí. Yo no tenía una formación por fuera de los videojuegos. Esto hoy se estudia, por suerte, gracias a la psicología del videojuego, porque la psicología estudia la conducta de los seres humanos, el aprendizaje es una conducta posible. Bien. Arranca la parte 2. El juego tiene el factor de enmascarar aprendizaje, ¿sí? Y aparte, si sabemos y hemos jugado un tutorial, sabemos que probablemente la mayor parte de las mecánicas, si está bien hecho el tutorial, ya lo traemos de otro tutorial previo. Aparte de enmascarar el aprendizaje, lo que enmascara es el estaqueo de aprendizajes. O sea, el aprendizaje sobre el aprendizaje sobre el aprendizaje pasa completamente invisible porque el motivador es la recompensa de avanzar en el juego, o por lo menos lo era en esa época, podemos charlar sobre hoy si es de esa manera o no, pero en esa época la idea era conocer más de la historia. La parte 2 es socializar. Arranca desde el 2002, más o menos mis 12 años a mis 24 años. Es una forma de recortarlo para que sea práctico. Ahí tenemos un Lil Nicky, un pequeño Nicky en el ciber. Esto está sacado del archivo real. Esta foto es del 2003. Gracias Facebook, se ve que subieron una foto del 2003. A la edad de 11, yo jugaba Magic en esa época y llega un papelito que decía, che, venía a jugar Counter-Strike 1.4, 1.3, no sé qué era en esa época. A un ciber. ¿Qué era un ciber? Yo no tenía ni idea. Me acuerdo, tengo la memoria patente de preguntarle a mi gente amiga, che, ¿qué es esto? No, nada, vos vas, te sentás en una computadora y jugás en red con otras computadoras. Una vez habíamos tratado de hacer una red en casa con mi hermano mayor, no había salido con Duke Nukem, no había salido, pero la cuestión es que me animé. Me acuerdo que con 11, 12 años me senté en esa silla del ciber, me acuerdo que en ese momento la hora estaba 2,50 pesos, y me levanté muchos años después, muchísimos años después, con la cabeza completamente cambiada, con un nick, por ejemplo, con un seudónimo que me identificaba, pero principalmente con una identidad completamente distinta a la que me había sentado en el 2001. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, ser nerdo en los 90 no era una bandera que vos ibas a llevar por la calle, como, acá llegó el nerdo. Yo por dentro podía sentirme orgulloso, pero la sociedad me hacía sentir, principalmente en la escuela y la educación formal del sistema francés, me hacía sentir que no estaba bien, ¿viste? No te pueden gustar los videojuegos, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Vas a tener que sufrir un toque. Pasó el bullying, ¿sí? Mientras que en la escuela me obligaban a pasar 5 horas con gente que me reconocía diferente y que por ende yo reconocía diferente. Yo iba a un entorno social completamente distinto, iba a fútbol, donde tampoco podía hablar, pero iba al ciber y me sentaba. De hecho, esta foto del 16/6 es 4 días después de mi cumpleaños, porque esa tarde festejé mi cumpleaños. Con mis amigos de la escuela en el ciber, fue medio como Clash of Worlds, diría Seinfeld. Me acuerdo que yo en ese ciber, por ejemplo, aprendí a resolver problemas de una forma autónoma, aprendí a resolver problemas hablando, a entender ciertas jerarquías sociales, a poder generar un seudónimo que diferencie del Nicky de la escuela, que tenía sus problemas con matemáticas y sus problemas con diferentes materias, porque ahí lo que importaba era valerse, ahí estoy tirando unas magics de Counter-Strike, 1.3 debe ser, no sé. Aprendí a resolver los problemas de otra manera. El juego, según Huizinga, la misma persona que divide las 3 funciones del juego, otra de las funciones que tiene es liberar tensiones. El ajedrez es ajedrez
porque no es una guerra, ¿sí? Dos reyes que se encuentran enfrente de un tablero del ajedrez no están llevando a sus soldados a matarse a espadazos en el medio del campo de batalla. Bien, de pronto, obviamente también fui creciendo, me fui desarrollando, va cambiando la perspectiva de la vida. Obviamente lo de me senté a los 11 y me levanté a los 16 es una metáfora. Hubiese sido muy complicado para la espalda. Pero el punto es que fui adquiriendo ciertos valores sociales y ciertas reglas sociales, por suerte también acompañado y lo fuimos construyendo también, que en otro lado no podría haber conseguido. Y creo que ese es el segundo valor del juego, la capacidad socializadora. ¿Sí? Hoy, cuando vemos a la gente jugar en Internet, lo que vemos es gente interconectada. Al poco tiempo de esa foto, ponele 1 año o 2 años después, llegó Internet a casa. Y ahí fue todo totalmente exponencial el crecimiento. Porque ya no hablaba solamente con la gente que se me sentaba al lado, o que estaba jugando la misma partida que yo, sino que de pronto jugaba con gente de México, jugaba con gente de Estados Unidos, jugaba con gente de Chile. Y estaban en la misma habitación que yo, porque Internet te permitía eso. Para aquella época, yo recuerden, vivía todavía en Zárate, empecé a viajar solo para Capital, bien, ya previa de lo que iba a pasar después, y me metí en un clan de Counter-Strike. Yo era, con 16 años, el estratega, porque la socialización tiene la modalidad rara de convertirse en esas cosas. Yo era el estratega del clan, y de pronto tenía gente de 23, 24 años, que para mí eran readultos, escuchándome con cierto sentido de valor. Descubrí también que competitivamente, por ahí no es la faceta del juego que a mí me gusta, nunca ganamos nada, pero todavía tengo amigos de esa época, y es un flash. A los 20 años me vine a vivir a Capital. Me vine a vivir solo, no sé por qué flashé eso, pero me vine a vivir solo, y creo que una de las primeras cosas que pasaron fue que, continuando la línea de lo que venía diciendo, el juego me presentó un montón de gente que después conocí personalmente y que al día de hoy son amigos y con los cuales todavía me junto, salgo, seguimos jugando por internet. Lo otro que me pasó cuando me vine a vivir acá es que yo quería saber cómo funcionaba la mente humana, ¿sí? Para mí, la vocación de la psicología me empujaba a querer entender cómo funcionaba el ser humano. ¿Por qué hacía las cosas que hacía? Me anoté en psicología de la UBA y lo que me encontré es más lo que se ve en el meme, ¿sí? Que la psicología no tiene que ver tanto con el cerebro, sino que tiene que ver con la interpretación de los sueños, por ejemplo. Tremendo garrón, pero tremendo garrón. Es una buena manera de agarrar una topadora y pasar por arriba la vocación y ver qué onda. ¿Qué pasó? La UBA es una institución muy burocrática, como burocracia. La burocracia no significa que sea malo, significa que es lento, ¿bien? Y que puede fallar. Y a veces funciona muy bien, de hecho funcionó muy bien en un montón de cuestiones, pero en el sentido de poder armar mi propia carrera me llevó un poco más de esfuerzo. Tuve que buscar determinadas materias. Y me acuerdo que en primer año conozco al señor que está de este lado, ¿sí? Que es Carlos Neri, que fue mi primer maestro, digo, presentándonos un juego que, o sea, lo que buscaba explicar, primero, buscaba la vuelta de informatizar a jóvenes en los 80, de Simon Papert, que es el logo, era una tortuguita que vos programabas y la tortuguita se iba moviendo en relación a las órdenes que vos le dabas. Este hombre me presenta ese juego en una clase de que vino de invitado y yo sabía que tenía una materia optativa que recién podía cursar a partir de tercero. Fueron 3 años de tener que leer muchas veces sobre deseos inconscientes y cosas que no tienen mucha lógica, pero me acuerdo de haber llegado en tercer año a la clase de este señor y que la primera clase él explique que su modalidad era hacer una jam de jazz. Si no tienen mucha idea de música, yo en ese momento no la tenía, lo que proponía él era abrir un tema, ¿sí? En base a la bibliografía, y que la gente que asistía a la clase vaya aportando sus propios conocimientos, y él como un buen director iba acomodando los conocimientos, los iba devolviendo, iba construyendo la clase en el momento. Una mezcla de improvisación con tener mucha espalda teórica para bancar y mucha cabeza para bancar ese tipo de clases. Una clase dije, che, voy a llevar un juego. Había diseñado una suerte de piedra, papel o tijera mezclado con un juego de estrategia en tiempo real. Era una cosa muy sencilla, pero me volvía loco entender qué es lo que engancha tanto de jugar. ¿Por qué yo vengo jugando hace 20 años? Me acuerdo que se lo llevé
Y la respuesta no se respondió. La pregunta no se respondió. No hubo una respuesta puntual para esa pregunta. Pero entendí que en un ambiente que es muy formal y que ya tiene los contenidos preprogramados hace 60 años en el programa, había espacio para la vocación, había espacio para eso que te generaba placer y que te hacía tener ganas de levantar e ir a la clase. Fue una muy buena influencia, hoy no nos acompaña, pero me encanta recordarlo y me encanta presentárselos porque también fue uno de los primeros informáticos, por lo menos de la UBA, que tuvo contacto con una computadora. Carlos. Parte 3. Hubo un momento donde las cosas se pusieron divertidas. Terminé la carrera en el 2015, muy desanimado, o sea, por momentos sentía que quería dedicarme a mi vocación, pero por otro lado decía, che, no sé si con lo que me formaron en la carrera me da como para. Cuestión que la UBA tiene una costumbre magnífica, que es entre que te recibís y que te entregan el título, pasan alrededor de un añito más o menos. Hay un año sabático donde no sos ni estudiante, ni sos egresado, y fíjate qué haces. Ahí es donde agarras tus primeros trabajos precarizados, la cosa linda. De hecho, tuve mi primer trabajo precarizado en ese momento. Una pareja con la que estaba en ese momento dice, Nicky, ¿por qué no te haces un curso de diseño de juegos? Venís hinchando con el tema, yo ya no quiero escuchar más de juegos, qué sé yo. Y me presentó, a través de un regalo, a este otro señor que está acá, que es Durgan. Durgan es como una suerte de prócer del diseño de juegos de Latinoamérica, ¿sí? Es como un tipo muy grosso, que en ese momento estaba dando clases en la Da Vinci. Me sumó a un curso y Durgan lo que hizo fue explicarme lo que es el diseñar un juego, el pensar un juego para que otra persona lo juegue. Porque yo hasta ahí estaba acostumbrado a jugar el juego que había pensado otra persona. Son dos mambos completamente distintos, ¿sí? Que aparte yo venía con toda la psicología fresca, ya había empezado a ver por dónde me podía formar para complementar la formación. Y me acuerdo de un día caer a la clase de Durgan y preguntarle, che, Dan, le dicen Dan, ¿puede ser que la vida esté mal diseñada? ¿Por qué? Porque en diseño te enseñan que vos siempre que haces una buena acción tenés una recompensa. Porque si no, vos no repetís la buena acción. Y eso es una de las bases de la conducta. Si yo soy buen tipo, lo más probable es que espere que la gente sea buena gente conmigo, por ejemplo. Ya habíamos visto en la secundaria que no necesariamente funciona de esa manera. Lo que Dan me responde, no, Nicky, no necesariamente. Lo que sí, y trae una frase a colación de Sid Meier, que es el señor que está ahí arriba, que es uno de los diseñadores más grandes del mundo en relación a profundidad de diseño, y búsquenlo, googleenlo, es una locura, hizo el Civilization, por ejemplo. Sid Meier tiene una frase, que es como medio de cabecera, que dice que los juegos son una concatenación de decisiones interesantes. Atrás de cada decisión, un juego nos va a enganchar si es una decisión interesante la que la sigue. Bien, y Dan trae esta frase y a su vez me dice, vos siempre que tengas un problema, volvé a la mesa de diseño, ¿sí? Siempre volvé a pensarlo. Pasó el curso y pasaron los años. No había entendido bien cuál era la idea detrás de la psicología, pero me dediqué a la psicología porque ya había estudiado 5 años y no daba a tirar 5 años a la basura. Pero sin conectar con la vocación, ¿sí? Sin sentir que eso era lo mío, ¿sí? ¿Qué pasa? Después del curso de diseño y que me dieron el título y pude empezar a ejercer propiamente dicho, empecé a cranear la idea de juntar las dos cosas, ¿sí? De hablar de diseño de juegos. No es algo que haya inventado yo, ni ahí, pero son esas cosas que aparecen de forma interna. De empezar a buscar, conectar las cosas. Mientras tanto tenía trabajos que no me gustaban, ¿sí? La pasaba realmente mal, pasaba tardes angustiados porque tampoco me daban ganas de ir al trabajo, ¿sí? Y empecé a buscar la línea de contacto. Y ahí entendí que si queremos que algo pase, ¿sí? Lo mínimo que tenemos que darle es importancia. Podemos hablar de una pasión o podemos hablar de las ganas de ser millonarios o millonarias que tenemos.
¿sí? Pero si no nos enfocamos en eso y no lo tomamos como agenda personal, lo más probable es que no pase, ¿sí? Si no le decimos a la persona que esté al lado, che, vos sabés que me gustan los videojuegos y me gusta la psicología, es muy probable que esa persona no piense en vos cuando escuche de videojuegos o escuche de psicología. ¿Bien? Durante esos 5 años, desde el 2015 al 2020, que fue la pandemia, fueron por ahí los años más difíciles en pensarme a mí como profesional. Con la llegada de la pandemia, en verdad 6 meses antes, recibo una invitación de un ex profesor de la UBA para que vaya a dar una charla, que es esta que se ve acá abajo, no sé si se llega a ver, estoy tapando, pero me invitó a hablar sobre qué hace que un juego enganche tanto. Y obviamente ahí me senté, me puse a investigar, mucho estudio, más cosas que ya había aprendido antes, y armé la charla de motivación y videojuegos, que está disponible en YouTube si la quieren ver. Pero principalmente era la respuesta a la pregunta que había surgido en su momento en la clase con Carlos Neri. Los juegos están diseñados y están pensados justamente para activar esta palanquita de la motivación. Es lo que nos lleva a aprender cosas, lo que nos lleva a socializar con gente, porque es un nexo en común, es un cohesionante. Hoy por hoy tengo la suerte de poder formar parte de una carrera que es producción de simuladores y videojuegos en la UAI. La verdad que estoy recontento, la coordino. Lo primero que me volvió loco y que dio vuelta a la cosa fue cuando me ofrecieron ser profe y armar la materia de psicología del videojuego. Y de esto quiero por lo menos dejar 2 conclusiones o dos vueltitas. La primera va en la línea de esto, es si realmente tienen ganas de hacer algo, no importa que te lo digan, créelo vos primero y después salí a vendérselo a la gente y definitivamente alguien lo va a comprar. Lo segundo tiene que ver más con el palo, tiene que ver más con la psicología del videojuego. Como decía, antes existía, sí, uno viajaba por el mundo, era algo que había, pero tenías que buscarlo, no es como las redes sociales que sacás el celular y está. Y eso nos marca como pioneros o como pioneras en algo. No en la psicología del videojuego, en entender el juego como algo serio. Si yo les pido, che, levanten la mano quién juega un videojuego o quién jugó un videojuego en la última semana. Allá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, más o menos debe haber un 80% de la gente de acá que jugó un videojuego. Bien, ver eso y entender eso nos posiciona como pioneros. Porque hasta hace 10 años atrás, vos si te gustaban los videojuegos o te gustaba Star Wars, como decían hoy temprano, te comías un cachetazo, un churrascazo social, ¿sí? Hoy, por suerte, hay otra aceptación. Ni hablar, de hecho, un recuerdo alegre es que en la clase de Carlos Neri, la charla que di fue sobre hacktivismo. Entender que la H no era muda, era el nombre de la charla. Que hay otro nivel de aceptación, que las redes sociales, y acá voy a conectar con el cierre. Puede ser que no haya una diapositiva. Puede ser, bueno, la voy a decir mentalmente. Y acá voy a enganchar con el cierre, que justamente va en la línea de poder pensar el futuro. Nos vamos a acercar, por ejemplo, desde los juegos, nos vamos a acercar a la gamificación. El hecho de que absolutamente todo lo que hagamos en Internet tenga en algún punto una mecánica de juego en el medio. Que si vos te querés crear una cuenta en tal red social, tenés una barrita de carga que te va diciendo qué tan aceptado sos por la red social. Que si tenés una medallita de haber hecho eso primero, todo el mundo va a ver que vos tenés la medallita. Que va a haber una medallita porque vos le hables a tu compañero o a tu compañera de trabajo. Bien, por otro lado vamos a tener el metaverso, que es una realidad virtual hiperinmersiva. Nadie sabe qué es el metaverso en verdad, pero vamos a suponer que es una realidad virtual medio inmersiva. Los mismos juegos, hace un ratito, mientras preparaba la charla lo hablaba, los mismos juegos están hechos de una forma que no siempre es responsable y que tenemos que ser conscientes. Yo cierro la charla con la idea de que hay que tomar el toro por las astas y hay que entender qué es lo que estamos consumiendo de la forma que lo estamos consumiendo, porque es la única forma de acompañar a lo que decía Tarta hace un ratito, al hecho de la madurez. Es la única forma de entender la madurez del servicio que estamos consumiendo, que es cuestionándolo. Bien, agarrar el toro por las astas, poder ser por fuera de la caja,
principalmente lo que se viene, que es el futuro, es algo inmenso y es inmersivo, lo que significa que vamos a estar adentro, aparte. Bien, está en nosotros, como usuarios de nuestra propia vida, poder darle un sentido a eso, poder elegir qué concatenaciones de decisiones difíciles queremos tomar. Bueno, muchísimas gracias. Me imagino un futuro inmenso, me imagino un futuro inmersivo, extremadamente lúdico, rodeado de juegos, que al mismo tiempo creo que va a poseer un doble filo y que hay que cuidarse también y hay que informarse y hay que buscar el consenso con nuestros seres queridos sobre aquello que no entendemos o sobre aquello que no entiendan para que se puedan cuidar. Creo que la seguridad en el futuro va a ser una prioridad. Excelente, me encantó. ¿Te gustó? Sí, quiero que sea mi amigo. Quiero ir a jugar al Sonic ahora. Muy buena, muy buena, muy Lástima buena. que ya no tengo el Sega, pero bueno. Yo sí. Ah, presta. ¿Me invitas a tu casa a jugar? Excelente. Bueno, se dio por terminada Volumen 4. volumen 4 de las Ecoparty Security Sessions by Galicia. Se viene el volumen 5 en Espero que lo hayan breve. disfrutado. ¿La pasaron bien? ¿Todo bueno? Excelente. Bueno. Muy bueno, felicitaciones a los speakers. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias a la organización, a Ecoparty, a Galicia. Y bueno, gracias a los que están en su casa mirando en este momento. Nos vemos en la edición 5. Nos vemos. Dale, chau, Juli. No se la pierdan.